Una vez que hayamos visto La Sustancia, nos costará deshacernos de la sensación de confusión. ¿Qué ha sido esto? ¿Horror corporal, drama feminista, una crítica de Hollywood muy dura o quizá todo a la vez? Esta película de Coralie Farjah se ha convertido en la auténtica sensación del año y el público se ha dividido en dos bandos. Hay los que la consideran una obra maestra y los que no la aguantan por ser demasiado impactantes sus escenas. Pero, ¿por qué La Sustancia está teniendo tanta repercusión? ¿Cómo ha conseguido romper las ideas de la belleza y el éxito tradicionales? ¿Y qué es lo que esconde en realidad detrás de la imagen del monstruo que sale al final? Resolvámoslo juntos en este video. La Sustancia es una película que nos hace reconsiderar nuestra actitud hacia nosotros mismos y el mundo alrededor. Es una historia sobre el hecho de aceptarse uno mismo como es y sobre cómo la lucha por alcanzar estándares de belleza inalcanzables nos puede destruir desde dentro. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué se esconde detrás de la trama y de las impactantes imágenes de esta película? La trama se centra en dos protagonistas que a primera vista se oponen, pero también podemos ver su conflicto como la lucha interna de un solo ser. Margaret Qualley simboliza el ideal con el que sueña el otro personaje, una mujer obsesionada con la vanidad y el miedo a envejecer, cuyo papel interpreta Demi Moore. No es casualidad que la película nos recuerde: las dos sois una. La directora Coralie Farjah no oculta el hecho de que lo que la inspiró para hacer esta película fue su propia rabia hacia sí misma cuando era más joven. El arrepentimiento por el tiempo perdido, los conflictos entre el pasado y el presente. Son estos los temas que están literalmente plasmados en la pantalla. Pero La Sustancia no solo es una historia, también es una provocación capaz de desafiar al espectador. Lo que hacen los creadores de La Sustancia es provocar al espectador, haciéndolo a propósito y violando abiertamente las reglas de la decencia a la que estamos acostumbrados. Los primeros planos de las nalgas y del cuerpo desnudo de Demi Moore pueden parecer una cosificación, pero Coralie Farjah hace que estas imágenes se vean casi grotescas. Filma a Margaret Qualley de una manera tan pretenciosa y vulgar que las escenas nos recuerdan a las parodias publicitarias que son de tan mal gusto que dan hasta repelús. El portador de la mirada masculina en la película es un productor de televisión interpretado por Dennis Quaid. Su musculatura caricaturesca, las repugnantes escenas con él comiendo y sus primeros planos en los que sale con su aspecto depredador aumenta la ansiedad de ambas protagonistas. Pero ojo que al principio el actor elegido para hacer este papel fue otro. Se suponía que sería Ray Liotta, y tal vez él hubiera podido darle aún más profundidad a este personaje. Trágicamente, el actor falleció antes de que comenzara el rodaje y su papel le fue otorgado a Quaid. Esta pérdida dejó su huella en la creación de la película, añadiendo aún más tragedia al tema de la fugacidad del tiempo y la imposibilidad de alcanzar el ideal que se revela tan claramente en La Sustancia. Otra cosa que consigue Farjah es transmitir el miedo de una mujer de encontrarse bajo la mirada crítica de la sociedad. Hay una escena en la que Sue nota cambios en su cuerpo y siente pánico de que la gente lo note también. Y eso significa que la película no solo condena la cosificación, sino que nos muestra cómo esta presión afecta a las mujeres en la vida real. El estilo visual de La Sustancia nos provoca malestar desde los primeros fotogramas. Los colores chillones, que a primera vista llaman la atención, enfatizan la artificialidad de lo que está pasando, desde espacios sin vida y trajes excéntricos hasta las sonrisas forzadas de los personajes. Este ambiente nos acompaña ya desde la misma escena inicial con su copia de la yema, símbolo de la falsificación mecanizada de la vida. Coralie Farjah refuerza esta sensación a través de composiciones simétricas que hacen referencia a El Resplandor de Stanley Kubrick y a los espacios estériles. El apartamento de Elizabeth es un buen ejemplo de ello. No es una casa, sino un museo de la vanidad en el que los mínimos signos de vida solo aparecen cuando la protagonista pierde el control de sí misma. Este mundo lo complementa un diseño sonoro alarmante. Los sonidos cotidianos y fisiológicos se amplifican a propósito hasta tal punto que llegan a ser muy desagradables y se convierten en un instrumento de presión sobre el espectador. En cuanto a la óptica gran angular, lo que hace es distorsionar las formas de los objetos para que todo se vea extraño y tengamos la sensación de que la realidad misma que aparece en la película sale deformada. Todos estos elementos, desde el sonido hasta los detalles visuales, actúan juntos mostrándonos el conflicto entre la perfección exterior y el vacío interior, que es la base del mundo de La Sustancia.
El conflicto entre lo auténtico y lo artificial es el tema central de la película. La industria del entretenimiento que sale en ella se empeña en ocultar la realidad tapando todo lo feo con una máscara de belleza ilusoria. El apogeo de esta idea tiene lugar en el espectáculo navideño, cuando la monstruosa Elisa Sue, que sueña con convertirse en la Cenicienta, arruina la noche de gala. Este fragmento se puede considerar una expresión metáfora. Los intentos de escapar de la realidad están condenados al fracaso. Aunque la industria televisiva que aparece en la película parece grotesca y simplificada, se pueden percibir en ella las características propias de Hollywood, con su culto a la juventud y el físico impecable. Hasta la sustancia que toman los protagonistas hace pensar en un fármaco para bajar de peso que existe de verdad y que es muy popular en Occidente. Esto hace que la película sea especialmente actual. En este contexto, el horror corporal se convierte en una herramienta ideal para la crítica. Se trata de un género cuyo objetivo es analizar los cambios corporales capaces de darnos un susto viéndolos como metáforas de problemas psicológicos o sociales. Sin embargo, en la sustancia, no son estos cambios como tales los que dan miedo, sino el proceso de envejecimiento, como un recordatorio de la inevitabilidad de la muerte. Las imágenes repugnantes encarnan literalmente las fobias de la protagonista. En este contexto, las escenas cotidianas, que son sencillas y no tienen elementos fantásticos, parecen especialmente conmovedoras a través de la desesperación y el dolor de los personajes. Vemos sus verdaderos sentimientos. El tema del envejecimiento atraviesa toda la película. Se anuncia desde el principio a través de la escena con la estrella de Elizabeth en el Paseo de la Fama de Hollywood. Este fotograma tan largo y bien pensado no solo nos habla de la fugacidad de la vida, sino también de la brevedad de la fama, haciendo que la película sea más profunda y se perciba en ella una amarga ironía. Al final, la imagen de la estrella regresa, volviéndose trágica e irónica al mismo tiempo. Farshah nos muestra el precio de la fama, haciendo énfasis en su fragilidad y fugacidad. Pero en ese momento se nos hace difícil no simpatizar con Elizabeth. A pesar de su vanidad y sus errores, nos provoca una sincera compasión. Este motivo despertará aún más nuestra curiosidad si lo vemos en el contexto de la carrera artística de Demi Moore. La sustancia parece ilustrar su propio trayecto. De ser la estrella de Ghost y G.I. Jane, ha pasado a ser una actriz consciente de que su fama va disminuyendo. Esta reconciliación con el pasado es una verdadera hazaña por su parte. Sin embargo, el objetivo de los creadores de la película no solo era el de contarnos esta historia. Hay una cosa más importante, que es hacernos vivirla en nuestra propia carne. Es por eso que la película está repleta de imágenes tomadas desde un punto de vista subjetivo. Vemos el mundo a través de los ojos de los personajes, escuchamos los sonidos tal y como ellos los escuchan. Esto nos permite sentirnos prácticamente en su lugar, experimentar sus miedos y su dolor. Este enfoque hace que los cambios que le suceden a las protagonistas sean mucho más dolorosos para nosotros, los espectadores, que si los estuviéramos observando desde fuera. Este efecto se ve reforzado por el uso de colores ácidos en ciertos fragmentos que transmiten el trabajo caótico de las mentes de los personajes. Esta técnica rompe la percepción de la realidad a la que estamos acostumbrados y hace que podamos sentir mejor las emociones de los personajes. Farshah utiliza estas técnicas a la perfección y logra conectar al espectador y a la protagonista en uno, eliminando los límites entre la pantalla y la realidad. El mundo visual de la sustancia ha sido creado de una manera que hace que el espectador experimente la máxima tensión e incomodidad. El apogeo de este método se hace evidente para el final de la película, y es que, para rodarlo, la directora ha tenido que utilizar 113 litros de sangre artificial. Esta increíble cantidad no solo enfatiza el impactante naturalismo de las escenas, sino también el deseo de Farshah de llevar el lenguaje visual al extremo. Aquí la sangre es mucho más que un atributo propio del género de horror corporal, es todo un símbolo de la brecha entre lucir perfectos por fuera y ser incapaces de ocultar los miedos que nos corroen por dentro. El final no le deja al espectador indiferente, es más, le hace sentir el caos y el dolor de los personajes él mismo. Una de las principales quejas dirigidas a la sustancia es la falta de fiabilidad en cuanto a las cosas más cotidianas. Una vez que terminamos de ver la película, nos quedan muchas preguntas. ¿De verdad tenían las protagonistas una sola conciencia para las dos? ¿Quién creó la sustancia? ¿Y cómo es que la monstruosa Elisa acabó en el espectáculo navideño? Pero tampoco son cosas importantes. Esta película no es un drama realista, es una parábola, rica en metáforas y símbolos.
Por ejemplo, el personaje de Dennis Quaid tiene ciertos rasgos de Harvey Weinstein, y el apellido de la protagonista, Sparkle, se traduce como chispa o estrella y enfatiza su carácter simbólico. La ciudad donde tienen lugar los hechos se parece a Los Ángeles, pero no encontraremos ningún detalle que nos lo confirme. Lo mismo ocurre con el tiempo en el que ocurren los hechos de la película. Aquí la tecnología avanzada convive con la atmósfera de los años 80, con sus programas de fitness y su ropa de colores chillones. Es una falta de determinación que tiene como propósito ayudarle al espectador a centrarse en el tema principal, la experiencia de ser mujer. La sustancia nos sumerge en un mundo que no es nada cómodo y nos obliga a pensar en los problemas de la sociedad moderna. La búsqueda enfermiza del éxito, el deseo de ser perfectos físicamente y el descuido hacia nuestros propios sentimientos. Este es el punto fuerte de la película. No necesita ser verosímil para transmitirnos sus ideas. La Sustancia no es solo una película de género, sino un valiente desafío a la sociedad. Denuncia los falsos estándares y hace que el espectador se sienta incómodo y se ponga a pensar en sí mismo y en el mundo que lo rodea. Esta película nos recuerda: la belleza no es solo una máscara, sino la capacidad de aceptar nuestro verdadero yo. Quizás después de verla, uno ya se mire a sí mismo de otra manera.